Continúa la transmisión de Chilena FM en el 101.3 en la banda de frecuencia modulada. Bueno, frecuentemente nuestro puerto es visitado por circos de distinta índole y por estos días está el Circo de Dinosaurios acá en San Antonio ya iniciando prácticamente sus funciones. Pero detrás de la avenida de estos circos siempre hay un personaje central que es el encargado de hacer los anuncios, lo vemos en la televisión, lo vemos en videos de YouTube también. Y si usted revisa, por ejemplo, solamente por nombrar los archivos del Canal 2, se dará cuenta que hay registros de más de 10, 15 años en que Fernando Sánchez, mexicano, es quien promueve precisamente estos circos y estos espectáculos. Y hoy día tenemos invitado acá en los estudios a Fernando Sánchez, no para hablar mucho del circo, sino que para hablar de él, porque sin duda es una persona que se ha dedicado mucho a las comunicaciones y precisamente a difundir esto. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido a Chilena FM y gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal amigos de Chilena FM? Con el cariño de siempre les saluda su amigo mexicano Fernando Sánchez, actual director del Circo de Dinosaurios. Fernando, cuéntanos, ¿cómo te iniciaste tú en esto del mundo circense? O cuéntanos primero si hiciste otra cosa, ¿cómo fue esto de iniciar este mundo de las comunicaciones? Bueno, mira, el circo, toda mi vida he estado trabajando yo en el circo desde chiquitito. Es más, desde que yo ya estaba en la panza de mi mamita, ya nosotros éramos gente de circo. El circo es una tradición familiar muy bonita que se hereda de padres a hijos. Ya desde la época de mi bisabuelo, nosotros ya éramos gente de circo. Entonces, esa es una cosa que se va heredando. Por ejemplo, en el circo, los hijos de los trapecistas, tenlo por seguro que van a ser trapecistas cuando crezcan. Los hijos de los motociclistas del Globo de la Muerte, sus hijos van a ser motociclistas. Los hijos de los payasos van a ser payasos. Los hijos de los malabaristas van a ser malabaristas. Es difícil que un niño no se dedique a otra profesión porque ha visto al papá como trabajaba en la pista. Por ejemplo, los niños cuando son bebés y los papás son trapecistas, la mamá siempre va a la función y el niño desde bebé ya está viendo cómo el papá vuela. Claro. Es más, los niños levantan los brazos porque quieren llegar ahí a donde está el papá. Te voy a contar una anécdota en el caso de los niños de los payasos. Un día uno de los payasos del circo estaba practicando su rutina con su compañero y normalmente la mayoría de los que son de circo viven en los trailers de circo, en las casillas de los circos. Y dejó a su bebé en la cama. Y él se fue a practicar su rutina y cuando termina y regresa al tráiler, el niño le había sacado del cajón sus pinturas y se pintó la cara, según el niño, con todos los colores. Parecía un gremlin en lugar de un payaso, era un gremlin el niño. Un día un motociclista estaba reparando, de los que hacen la esfera metálica, el Globo de la Muerte, estaba reparando su moto y estaba en la moto de su compañero y llega su hijo de 5 años de edad y se sube a la moto y el papá está acá reparando su moto y empieza el niño brum, 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 brum. Entonces eso ya lo lleva uno en la sangre. Claro. El circo se hereda de padres a hijos y se lleva en la sangre. En el caso, ¿tus padres qué hacían en el circo? Mi papá hacía un acto de telepatía mental o transmisión del pensamiento con su hermano, con mi tío. Bueno, mi papito ya no vive, ya no está conmigo, y su hermano Horizon. Y ellos hacían un acto de mentalismo, de telepatía mental o transmisión del pensamiento, y un acto donde bailaban trompos. Pero lo bonito de ese acto es que ellos bailaban 100 trompos al mismo tiempo. Y los tiraban para arriba, en la cuerda los equilibraban, se lo echaban a la uña, bailaban un trompo en la uña, se lo pasaban a la boca, quedaba el trompo bailando en la boca. Era realmente impresionante. Bueno, y yo desde pequeñito, Diosito me dio un don, que es el don de la palabra. A los 7 años de edad, mi papá me regaló una grabadora. ¿Cuándo naciste tú? Yo nací el 30 de marzo de 1960. Actualmente tengo 65 años de edad. En Ciudad de México. Ciudad de México. Bueno, tomaste el don de la palabra. Sí, bueno, me regaló el don de la palabra, Diosito. Yo he hablado como periquito desde niño. Entonces mi papá me regala una grabadora y yo me entrevistaba yo solito. Yo ponía, imagínate, yo tenía 7 años de edad, ponía la grabadora, le ponía el récord, el play, y yo de este lado... Hola, señor Magaña, ¿cómo está usted? Y me paraba y me pasaba para otro. Yo estoy muy bien. ¿Y usted qué milagro que nos visita? ¿A qué ha venido? Y me regresaba para el otro lado y me entrevistaba yo solo. Narraba partidos de fútbol yo solo. Inventaba los nombres de los equipos de fútbol. Inventaba los pueblos, las ciudades. Entonces yo desde pequeñito tenía esa facilidad que yo no sabía. A los 7 años de edad uno es inconsciente y no se da uno cuenta del don que le dio la vida.
Y a los 9 años de edad hice mi primera entrevista en una estación de radio, me llevó mi papá. ¿Qué radio fue? ¿La En recuerdas? Ciudad de México, claro que sí, Radio Fórmula. Ya. Radio Fórmula en Ciudad de México. Me lleva mi papá y cuando me pasan el micrófono ya no lo solté. Y hablé del circo y de los elefantes y de los caballos y que habíamos visitado y que el circo en el camino había un río muy grande y que todos nos bajamos ahí, todos los artistas, los dueños de los circos y sacaron las tortas y los tacos y que pasamos un día maravilloso y se me quedaba viendo el conductor, estaba sorprendido de cómo le empecé a narrar en un ratito todo lo que yo vivía. Porque normalmente a mí lo que me gusta platicar son las historias de los lugares por donde yo he andado, lo que yo veo. Todo se me queda en la mente y tengo la facilidad de poder ir narrando y la facilidad de poder improvisar una historia de todos los acontecimientos que yo he vivido a través de todos los países que yo he visitado. Fernando, pero siempre esta función de comunicar la has hecho desde el circo. Sí, desde el circo. ¿Nunca intentaste, por ejemplo, ser locutor de radio, incursionar en otros medios? No, fíjate que no, me han ofrecido, inclusive, a ver, en varios países, en México me ofrecieron para conducir un programa, también cuando llegamos a Puerto Rico, el canal de televisión Guapa Televisión de San Juan de Puerto Rico, me ofreció también para quedarme de conductor, porque aparte no simplemente hago una entrevista sencilla, sino cuento historias y anécdotas de todo lo que nos pasa y nos sucede. Pero la vida de uno es el circo. La vida de uno es el circo. También me han ofrecido en radio en varios países, no solamente en México. Aquí en mismo Chile me han ofrecido algunas radios para que yo me quede a conducir un programa. Pero la vida de nosotros es el circo. El circo es el trabajo más bonito que la vida me pudo haber regalado, porque en el circo tú andas de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de país en país, conoces la idiosincrasia de cada país, conoces su cultura, sus comidas, su geografía. Por ejemplo, a ver, Chile, norte y sur, yo tengo ya 30 años aquí en Chile yendo y viniendo, y por toda América Latina. Pero tanto el norte como el sur tienen su encanto. Claro. Por ejemplo, ustedes en el norte tienen un desierto florido, que es un espectáculo maravilloso ver cómo las dunas de desierto están llenas de flores, cómo crecen. Creo que solamente hay 2 en todo el mundo, 2 desiertos que crecen flores. Y ver, a mí me tocó ver los tours que llegaban los franceses, los italianos, los rusos, los alemanes a tomarse fotografías ahí en el desierto de Atacama. Atacama, en el desierto de Atacama justamente. Y para acá, para el sur, yo llegué hasta la Antártida con los artistas del circo ruso sobre hielo. Vino el ejército para hacernos un tour. Nos subieron al avión Hércules, aterrizó en la Antártida. En la base Bellinghausen. Ahí, justamente ahí, al campamento nos llevaron y tuvimos una experiencia maravillosa. También nos llevaron a ver cómo los glaciales se derretían. Sí. Y también nos tocó en Puerto Montt vivir una experiencia única con los artistas del circo chino de Pekín, porque allá en Puerto Montt hay consulado chino. Mira. Allá en Puerto Montt hay consulado chino. Cuando llegó el Queen Mary II, que era en ese entonces el transatlántico más grande del mundo, el alcalde invitó al cónsul de China a un tour. Y el cónsul de China, como ya había estado en el circo chino de Pekín, le dijo que si podía invitar a los artistas del circo chino para que conocieran el Queen Mary II. Claro. Y por supuesto que el alcalde le dijo que sí. Así que tuvimos la oportunidad de subirnos al transatlántico más grande del mundo, que era el Queen Mary II, que justamente estaba ahí en el puerto de Puerto Montt. Bueno, entonces, claro, a través de esta carrera de hacer las comunicaciones de los circos, Fernando, te toca entonces visitar muchas veces Chile. ¿Y en qué circo partiste tú haciendo esta carrera de comunicar, de contar lo que hace el circo? Bueno, allá en México había un circo que se llamaba Circo Flama, que actualmente ya no existe, era muy chiquito. Ahí trabajaban mi papá y mi mamá. Claro. Y en ese circo, ahí me tocó mi primera entrevista en la Radio Fórmula, donde te digo, pues yo tenía 9 años de edad tan solamente. Y después, como mi papá y mi mamá eran muy buenos artistas, fueron escalando y fueron pasando a circos más grandes, hasta llegar al famoso Circo Unión, que es propiedad de los hermanos Fuentes Gasca. Entonces ahí el papá de los Fuentes Gasca, el señor Jesús Fuentes Abalza y la señora María Luisa Fuentes Gasca, contrataron a mi papá y a mi mamá para trabajar en ese circo. Y ahí mi papá y mi mamá trabajaron durante 18 años consecutivos. A los 12 años de edad me llevan
a mi primera entrevista a un canal de televisión. Yo nunca había ¿En ido a México una también? televisión. En En México México también, ya. sí, en la ciudad de Veracruz. Pero en esa época, las cámaras, mi querido Luis, eran gigantes, enormes, parecían unos robots, eran enormes, fácil, yo creo que tenían casi los 3 metros de altura las cámaras allá en México. Y cuando me ponen esa cámara aquí enfrente de la cara, porque prácticamente así lo tenían que hacerle close-up, era acercar la cámara lo más que se podía, y yo me asusté. Ah, mira. Me tomó de sorpresa ver cómo la cámara la tenía aquí enfrente de la cara. Me puse nervioso, empecé a tartamudear, se me olvidó todo lo que tenía que decir y esa fue mi primera incursión en la televisión. Ya. Pero me imagino que después ya, con la experiencia, ya no tuviste más miedo con las cámaras y por supuesto, me imagino que te has desempeñado muchas veces más dando entrevistas en la televisión. Efectivamente, no, tengo todos los programas, todos los canales y todos los canales más importantes de cada país los tengo en mis espaldas. Los tengo con los conductores más importantes de cada país. Entonces, el estar con los medios de comunicación fue como recibirme en la universidad. Ya. Fue mi escuela de la vida. Yo me recibí en la escuela de la vida porque yo aprendí de los conductores más importantes de cada país. Ya. Me gustaban las narrativas de algunos conductores y yo tomaba... ¿Y recuerdas nombres? Sí, cómo no. A ver, en México el señor Raúl Velasco. Raúl Velasco, para que tú sepas, en México tenía un programa que se llamaba Siempre en Domingo. Y Raúl Velasco es como si estuviéramos hablando de Don Francisco, de ese nivel. Ahí llegaba Julio Iglesias, ahí llegaba José José, ahí llegaba Angélica María, las grandes estrellas de México, las estrellas internacionales de ese entonces, de la época, llegaban a ese programa. Y el señor Raúl Velasco tenía una facilidad de programa y un carisma impresionante, así como Don Francisco, aquí, exactamente, o sea, por decirte un nombre allá en México. Y también, perdón, en los programas de los matinales, por ejemplo, allá también teníamos al Felipe Camiroaga de aquí de Chile, también con ellos, en en Globo Televisión, perdón, que es el canal más importante de Brasil, también estuve ahí con los conductores. O sea, yo me recibí de verdad con los medios de comunicación, con los conductores de radio y televisión más importantes de cada país. Entonces, ir ahí es como si yo hubiera ido a la universidad y aprender. Fue un aprendizaje a través del tiempo. ¿Este trabajo en el circo de los hermanos Fuentes Gasca te trajo a Chile o habías venido antes? No, yo vine aquí, yo llegué hace 30 años con el circo de los hermanos Fuentes Gasca. Cuando yo llego al circo de los hermanos Fuentes Gasca, yo a los 14 años de edad, cuando el dueño del circo vio que yo me manejaba súper bien con las entrevistas, ya no mandaba a sus representantes, que eran representantes del IDO, o sea, eran consagrados. Yo era un chamaco de 14 años de edad. Y él me mandaba a las entrevistas, ya no los mandaba a ellos. Y después el dueño del circo vio que yo tenía mucha facilidad y mucho carisma con los medios de comunicación. Y yo recién estaba empezando a hacer los pininos, yo también empecé a bailar los trompos. Ya. Y no, él a los 14 años de edad, el señor Gustavo Fuentes Gasca, que en paz descanse también, ya no está, me sacó de la pista. Ya. Y me dijo, ¿sabes qué? De aquí en adelante tú te vas a encargar de las relaciones públicas de mi circo. A los 14 años de edad. Fíjate que a los 14 años de edad yo arreglé mi primer país, fue Puerto Rico. A los un niño de 14 años de edad, con permisos firmados del padre y de la madre, Claro. yo llegué a Puerto Rico a arreglar las visas de trabajo para podérselas mandar al consulado a México y que se las pusieran en el pasaporte a los artistas que iban a viajar para allá. Llegué a arreglar los radio, prensa, televisión, los terrenos, conseguir la empresa con la que iba a trabajar el circo a los 14 años de edad. Entonces yo le caía bien a la gente, les daba risa, porque nunca en la vida habían visto un niño que viniera a hablar de visas de trabajo, de pautas de Temas de mucha responsabilidad finalmente, porque además tenías ahí responsabilidad sobre muchas personas que dependían de lo que tú ibas a hacer. Efectivamente, y yo iba feliz de la vida, pero cuando yo me bajé del avión en San Juan de Puerto Rico y se abrió la puerta para yo salir y tomar un taxi, ahí recién, como decimos en México, me cayó el 20 en qué me había metido. Claro. O sea, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿A quién voy a visitar? Todas esas cosas que me vio tan entusiasmado el señor Fuentes que no me dijo absolutamente nada. Lo voy a dejar que llegue allá y a ver qué va a hacer. Claro. A él le daba curiosidad. Pero bueno, estamos hablando de una empresa muy grande que si yo cometía un error, me iba a llevar a todos entre las patas, como decimos en México, entre los pies. Sí. Y bueno, lo primero, llegar a un hotel
Y después de ahí fui a un teatro. Para suerte mía, siempre he tenido esa suerte que siempre encuentro la persona que me va a ayudar para poder resolver todo lo que yo necesito. Claro. Estaba el dueño del teatro eh, y me acerqué a él, me presenté. Mire, un niño de 14 años, yo trabajo en el circo de los hermanos Fuentes Gasca, un circo mexicano, queremos venir a Puerto Rico, pero necesitamos conseguir un empresario. Y el señor, oye niño, pero ¿tú de dónde vienes? ¿De dónde saliste? No, pues yo soy mexicano, trabajo en un circo mexicano de los hermanos Fuentes Gasca y este es mi primer trabajo. El dueño del circo me mandó, pero ¿cómo te mandan a ti solo? No, pero mire, traigo los permisos de mi papá y de mi mamá. Y necesitan venir, sí. Y para suerte mía, el dueño del teatro nos hizo de empresa a nosotros llegando a Puerto Rico. Se facilitó todo entonces. Todo se facilitó, me presentó a la persona que nos ponía las visas de trabajo, después los medios de comunicación, él me mostró el camino, o sea, todo, prácticamente el trabajo lo hizo él, pero tuve esa suerte de poder encontrarlo en mi camino. Claro, y eso facilitó todo. ¿Y cuándo es la primera vez que llegas a Chile, Fernando? Hace 30 años, con el circo de los hermanos Fuentes Gasca. ¿De qué parte llegaron? Veníamos nosotros de Perú. Veníamos de Perú, veníamos de la gira, ya habíamos estado en Brasil, habíamos estado en Argentina, Ecuador, Venezuela, Perú y Chile. Llegamos, así fue la gira en la que veníamos. Cuando yo llegué hace 30 años, yo ya era el director general de la empresa de los hermanos Fuentes Gasca. Ellos son dueños de 26 circos en América Latina. En la revista Billboard, la empresa de los hermanos Fuentes Gasca aparecen como en el número 8 de empresas de circo más importantes en el mundo. Ellos ocupan el 8º lugar. Entonces ellos son dueños de 26 circos, tienen circos por toda América Latina y yo me convertí en el director general de esa empresa y yo les manejaba los 26 circos. Yo prácticamente mi vida la viví en aviones, hoteles y países. Yo me iba adelante cuando el circo se iba a cambiar de país y yo dejaba 3, 4, 5 países arreglados de todo a todo. Estamos hablando visas de trabajo, internación temporal, locales donde el circo se iba a presentar, contratos de radio, prensa y televisión. Terminaba y seguía con el siguiente país, lo mismo. Dejaba todo arreglado y me iba al siguiente país. Llegó el momento en que pasaron 10 meses y yo no había regresado al circo, porque en esos 10 meses arreglé 5 países. 5 países. Fernando, y bueno, llegas a Chile hace 30 años. ¿En qué momento se produce tu primera venida aquí a San Antonio? Ese fue con el circo de los espectaculares hermanos Fuentes Gasca, cuando traíamos nosotros a Big Boy, el elefante del $1,000,000, a la jirafa Madonna, traíamos los 10 caballitos miniatura, traíamos un acto de 13 tigres amarillos y uno blanco, Bola de Nieve, estoy súper seguro que mucha gente se ha de acordar de Bola de Nieve, el único tigre blanco que había en Chile en esa época. Traíamos a Tyson, el canguro boxeador, traíamos 3 elefantes, entre ellos Big Boy, el elefante del $1,000,000, y con ese circo, con el de los hermanos Fuentes Gasca, fue con el primero que llegué aquí al puerto de San Antonio. ¿Recuerdas el año? El año, a ver, déjame acordar, eso fue en el 2006, creo que fue en el 2006, 2001, por ahí. Claro. Bueno, y desde esa época continuamente viajas y sigues viajando por América Latina, ¿no? Efectivamente, y no solamente por América Latina, también por Europa. Voy mucho a Europa porque las carpas de los Fuentes Gasca son de fabricación italiana. Entonces, en la fábrica de Italia, yo viajaba mucho a Italia. Moneda, Italia se llama la ciudad donde está la fábrica, donde hacen las mejores carpas del mundo. Los hermanos Fuentes Gasca siempre se distinguieron por tener carpas italianas. Y yo creo que eran los únicos circos en América Latina que tenían ese tipo de carpas. Entonces, me mandaba el señor Fuentes a la fábrica italiana hacer las carpas y yo estaba 7, 8 meses allá porque no solamente era una carpa, le tenía que hacer las carpas para todos los circos. Y ya cuando las terminaban me decía, esta mándamela a Argentina, esta mándamela a Brasil, esta la vas a mandar a México, la otra la vas a mandar a Colombia y justo me tocó mandar una a Chile. Entonces, por eso es que iba yo mucho a Europa y también mucho a los festivales. De hecho, yo en 1992 fui jurado del festival de circo más importante del mundo, el Festival de Montecarlo. Yo estaba sentado al lado del príncipe Rainiero y la princesa Grace Kelly de Mónaco.
La princesa Estefanía estaba muy pequeña, todavía era muy jovencita, y el príncipe Alberto y Estefanía de Mónaco también eran muy jovencitos. Entonces ahí, en esa época, los papás eran los que hacían el Festival del Circo de Montecarlo. Claro. Bueno, hasta ahora hablamos con Fernando Sánchez, director general del Circo de Dinosaurios, que por estos días está acá en San Antonio, pero hablamos con Fernando un poco más de su vida y de cómo él a través de las comunicaciones ha dado a conocer mucho de los circos donde él trabaja. Y en lo familiar, ¿tú has armado tu vida familiar al interior del circo también? Sí, por supuesto. Tengo mi compañera de vida, tengo mis hijos que trabajan en el circo, ya están casados, yo soy hasta abuelo, soy abuelo con los nietos y todo, entonces hay tradición Sánchez para rato, y hay dos nietos que tienen la facilidad de palabra del abuelo. Yo creo que ellos van a seguir el camino mío. O sea, habrá continuidad entonces en las comunicaciones desde la familia Sánchez. Efectivamente va a haber continuidad. Fíjate que cuando yo llegué aquí hace 30 años, yo llegué a Televisión Nacional de Chile. Ya. Y con la primera persona que yo me hice contacto fue con Mauricio Correa, el director del Buenos Días a Todos. Y Mauricio Correa, cuando nosotros llegamos, no nos conocía, no sabía quién era Fernando Sánchez, no sabía quién eran los hermanos Fuentes Gasca, o sea, aquí no nos conocía nadie. Éramos famosos de los países donde veníamos trabajando, pero aquí en Chile nadie conocía a los espectaculares hermanos Fuentes Gasca. Y cuando llego con Mauricio Correa, cuando llego a la oficina y pido la cita con él, me dice, ¿de dónde dice que viene? Del circo de los hermanos. Ah, viene de un circo, me dice la secretaria, pero así como con forma despectiva. Ya, eso no le dio mucha Sí, no le importancia. dio mucha Claro. importancia. Entonces Mauricio Correa no me recibió, Ya. porque en esa época el circo aquí en Chile tenía mucho atraso, estaban muy atrasados. Hoy en día los circos chilenos han evolucionado mucho, pero en esa época hablar de circo era hablar como de, no, circo, no, yo no quiero saber nada de circo. Ahí me di cuenta, fue muy fuerte darme cuenta que el circo chileno era muy mal visto por los medios de comunicación hace 30 años. Hoy en día le han dado la vuelta a los circos chilenos a esta situación. Pero bueno, Mauricio Correa me tuvo sentado 2 meses y medio ahí en la recepción de su oficina. Yo llegaba a las 7:30 de la mañana y Mauricio Correa, se salía por la parte de atrás de Televisión Nacional Para evitarte, claro. para evitarme. Y después de 2 meses y medio, ya Mauricio Correa ya estaba yo creo que me recibió por cansancio, porque Ya te conocía, pues ya te Sí. sabía. Y él sabía que yo estaba ahí y yo no lo veía, yo no sabía quién era Mauricio Correa. Y le dice, agarra de su oficina, levanta el teléfono y le dice a su secretaria, dígale al señor mexicano que qué quiere, que qué necesito yo hacer para que se vaya, porque no lo voy a recibir. Señor, dice el señor Correa que qué es lo que usted quiere, qué necesita usted que él haga para que usted se vaya, porque no lo va a recibir. Bueno, muy fácil, señorita, dígale que lo único que quiero es que me dé 1 minuto de su atención, que me mire a la cara, que me vea a los ojos y que me diga no. Eso es todo lo que necesito, y me voy y nunca más me va a volver a ver aquí en su oficina. ¿Eso quiere, señor Sánchez? Sí. Señor, dice el mexicano que quiere que le dé 1 minuto, que usted lo mire a los ojos y que le diga que no, y se va. Y eso es todo, sí, que pase. Ya. Cuando yo paso, fíjate la imagen que tenían de la gente de circo. Yo traía un traje Hugo Boss. Ya. Traía que el puro traje Hugo Boss costaba $3,000. Traía unos zapatos de piel de cocodrilo, en esa época que los puros zapatos costaban $1,500. Y traía un perfume de más de $1,200. Y entro, y cuando me ve Mauricio Correa, ¿tú eres el del circo? Sí. ¿Pero tú trabajas en un circo? Sí. Fíjate qué fuerte la impresión que tenían del circo chileno en esa época los medios de comunicación. Había como un prejuicio, ¿no? Pero tremendo, terrible. Pasa, por favor, Fernando, discúlpame. O sea, él ni siquiera me había visto. Él sabía que yo estaba allá afuera desde hace 2 meses y medio, pero no me recibía. Discúlpame, Fernando, dice, es que mira, aquí en Chile el circo es muy mal visto. Dice, discúlpame, por favor, siéntate. Dime, ¿en qué te puedo servir? Yo traía mi computador, venía preparado y le muestro, mire, esta es la empresa de nosotros. El primer programa que le muestro es el Miss Venezuela desde las instalaciones del circo de los hermanos Fuentes Gasca.
El segundo programa que le muestro es un espectáculo de patinaje sobre hielo, del circo ruso sobre hielo, en el estudio de Televisa México, con uno de los mejores conductores y periodistas, que era el señor Ricardo Rocha. Y después le muestro Globo Televisión en Brasil, le muestro RCN y Caracol en Colombia, puros programas de televisión desde el circo, transmitiendo desde el circo de los hermanos Fuentes Gasca, el circo chino de Pekín, le muestro el Fuentes Gasca con todos los animales, el circo ruso sobre hielo, el circo estatal de Polonia, todos los circos de los Fuentes Gasca de todos los países con los mejores conductores y programas de televisión, de todo lo que habíamos hecho. Y le digo, mira, todos estos programas que tú estás viendo, hemos firmado contrato de exclusividad con cada uno de los canales de televisión. Y eso es lo que queremos hacer con Televisión Nacional de Chile, firmar un contrato de exclusividad. Y me dice Mauricio Correa, pero tú traes todos esos circos que tú me estás mostrando en el computador, si esos somos nosotros. Y él me veía, digo, pues si tú me ves que yo, al que entrevistan es a mí, en todos los programas me entrevistan a mí con los artistas y hablando del circo y todo, sí, eso lo traemos nosotros. Ya. ¿Cuándo quieres comenzar? Firmamos un contrato de exclusividad con Televisión Nacional de Chile por 10 años consecutivos. Cuando nosotros llegamos aquí, el Buenos Días a Todos, los conductores eran Jorge Evia y Margot Cal. Felipe Camiroaga todavía ni figuraba, no existía. Me nombraste de los primeros conductores. Los primeros conductores del matinal. En esa época llegamos nosotros, de eso te estoy hablando. De muchos años. Muchos años. Sí, Fernando, estamos casi en la parte final del programa, pero quiero una reflexión personal. ¿Qué ha significado entonces para ti la vinculación familiar, laboral, con el mundo del circo desde las comunicaciones? Ha sido una cosa muy importante en mi vida. Yo creo que si volvieran a ser, yo no sería ni trapecista, ni equilibrista, ni malabarista, ni payaso, ni artista de circo. Volvería a hacer lo mismo, dedicarme al mundo de las comunicaciones, a producir espectáculos. Yo he estado en el Lido de París, he estado en Las Vegas, Nevada, me conozco los 14 circos que tiene el Circo du Soleil, me conozco el 99% de los circos que existen en el mundo, los conozco, soy amigo de los dueños de circo, he estado no solamente en Monte Carlo, he estado de jurado también en Italia, he estado de jurado en Rusia, en China. Entonces, para mí, el mundo del circo no lo cambio, pero siempre dedicándome a las relaciones públicas, a producir espectáculos, a la contratación de artistas, de grandes estrellas a nivel mundial para los circos. Y justamente el Circo de Dinosaurios, cada artista fue escogido por tu servidor para formar un espectáculo de nivel internacional. Es la primera vez que venimos a San Antonio con el Circo de Dinosaurios. Y es un reto también, porque yo he venido, claro, con el respaldo de los Fuentes Gasca. Hoy en día ya no estoy con los Fuentes Gasca. Hace 12 años murió el señor Gustavo Fuentes Gasca, que era mi jefe, mi amigo y mi segundo padre. Entonces llegó la nueva administración, yo tuve que salir de la empresa. Me salí, formé el Circo Gigante de México con unos amigos chilenos, traje artistas internacionales, estuvimos 10 años con el Circo Gigante de México dándole la vuelta a Chile, con un éxito extraordinario, y hace 2 años me integré al Circo de Dinosaurios. Estoy sociedad, es una sociedad México-Argentina, el Circo de Dinosaurios, con empresa chilena, porque Triscoa Producciones trabaja desde hace más o menos ya 17 años aquí en Chile. Se llama Triscoa Producciones, es una empresa chilena, pero es una sociedad entre Argentina, que es el dueño, se llama Mirko Triscoa, es el dueño de Triscoa Producciones, y de México, por parte mía, Fernando Sánchez. Entonces, para mí ha sido muy importante el poder estar aquí en Chile desde hace 30 años, y pues bueno, yo me sé la historia de Chile, porque la primera vez que llegó un circo de los Fuentes Gasca aquí, todavía fue bajo el régimen del señor Pinochet. En esa época entramos nosotros con el primer circo de los hermanos Fuentes Gasca. Y de ahí conociendo la distinta etapa de nuestra historia. Fernando, muchas gracias por haber venido aquí a la radio, habernos contado tu historia y haberla compartido en forma tan amena. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, mi querido Luis. De verdad te agradezco prestarme este aparatito que se llama micrófono para poderles comentar en tan solo este breve espacio un poquito de mi vida, de todo lo acontecido, de todo lo que yo he vivido a través de los diferentes países, y sobre todo, lo más importante de todo, siempre que me preguntan cuál es el país que más me ha gustado de todos los que he conocido o cuál es el que más a gusto me siento, siempre tengo la misma respuesta para todos. El país que más me gusta es en el que estoy trabajando, porque ese país se convierte en tu casa y tú tu casa aprendes a quererla,
a amarla y a respetarla. Y Chile ha sido mi segunda casa. Yo soy mexicano de nacimiento, pero soy 100% chileno de corazón. Así es que su amigo mexicano Fernando Sánchez les agradece el favor de su atención. Y lo único que te deseo a ti, mi querido Luis, y a todos los radioescuchas de la radio chilena, que todos sus días sean días de dinosaurios. Muchas gracias. Gracias a ti, Fernando, y esperamos que algún día intentes también en los medios de comunicación. De verdad nos agradaría mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, pues hemos conversado con Fernando Sánchez, director general del Circo de Dinosaurios, que se encuentra acá en San Antonio y que hemos conocido más en profundidad de su vida, dado que hace 30 años visita nuestro país, muchas veces acá en San Antonio en distintas facetas, pero siempre desde el ámbito de las comunicaciones. Momento para una pausa, ya seguimos con ustedes acá en Chilena FM 101.3.